Hola a todos. Todo el mundo habla del arte de la guerra de Sun Tzu como un ejemplo de cómo aplicar las estrategias militares, cómo ganar a tu enemigo, a tu adversario. Y es un libro que ha sido estudiado en todas las academias militares del mundo. Pero Sun Tzu bebió del I Ching chino. El I Ching, junto con el tarot, son los dos sistemas que dieron inicio em, a toda la estrategia, o mejor dicho, que genera una estrategia para controlar el mundo, para que las élites siguieran estando arriba y el populacho siguiera estando abajo. Tanto el I Ching como el tarot son dos sistemas que han sabido leer una arquitectura que conforma el mundo y la han aplicado para sacar beneficio eh, y ponerlo todo a su favor, para seguir gozando de todo lo bueno y de una forma privativa y que pues el resto de la gente siga siempre atrapada en un sistema. Vamos a desarrollar esto porque, por ejemplo, el tarot, vamos a centrarnos más en el tarot. El tarot no es lo que parece. El tarot no es un sistema de adivinación. Eh, es algo muy maquiavélico, porque el tarot refleja, a través de los arcanos, refleja determinados comportamientos, acciones, fases energéticas, arquetipos, y esos arquetipos, esos comportamientos se encierran dentro de los sefirots de la Cábala. Eh, Estos sefirots se unen a través de los canales, de los 22 canales que forman el árbol sefirótico, el árbol de la Cábala, y lo que están haciendo es describir comportamientos, enlaces, uniones o relaciones entre esos diferentes sefirots que representan esos arquetipos, esos procesos que describen la totalidad de lo que es la vida, de lo que es el mundo en el que vivimos, las diferentes formas en las que podemos afrontar la vida y que podemos movernos, ¿no? Lo mismo hace Li Ching con sus 64 hexagramas de otra manera, pero también está cogiendo todos los comportamientos posibles y los está relacionando entre ellos para sacar estrategias. De manera que han conseguido dos cosas. Eh, por ejemplo, en el caso del tarot, por un lado, nos hace pensar que estamos recibiendo información de un plano superior y por otro lado, nos está atrapando en el yugo del sistema en el que estamos presos. Eh, ¿Cómo hace una cosa y cómo hace la otra? Es lo que vamos a explicar. Vamos a empezar por la primera, o sea, el azar de cuando nosotros barajamos la baraja del tarot y sacamos unas cartas, nos hace pensar que ese azar es el que nos está, de alguna manera, trayendo una información que viene de un plano más elevado. Pero es un engaño, esto es un engaño, porque esa herramienta está diseñada para, salga la carta que salga, darte una información ambigua que te meta dentro de ese sistema, que te atrape en el sistema. Luego veremos ejemplos. Pero el azar es utilizado para manipular a la gente que utiliza el tarot y que no tiene conciencia de esto, de lo que estamos hablando, para darte una información que de una forma u otra te va a seguir atrapando dentro del sistema. Da igual que salga una carta a otra, repito, da igual que salga una carta a otra, porque al final la información que te va a brindar te va a seguir atrapando dentro de un comportamiento que es una rueda de hámster en la que nos tienen metidos. Vamos a ir explicando esto por pasos. El tarot tiene 22 arcanos mayores, que son los mismos que los canales de la Cábala. Cada arcano asume un egregor, o sea, una información concreta, ¿no?
No son no representan formas de evolución espiritual, sino que son canales de transmisión de órdenes jerárquicas. Proviene del mismo sistema de castas que se daba en la India. De hecho, se ha cogido ese sistema y luego, por ejemplo, los sacerdotes egipcios lo que hicieron fue aplicarlo. De manera que cuando encontramos un arcano, que como por ejemplo puede ser el mago, refleja a unas castas superiores como son los sacerdotes, y cuando cogemos un arcano como puede ser el loco, pues está reflejando lo que es el estado de ignorancia del vulgo, ¿no? Porque a ese vulgo no se le deja acceder a la información real, sino que, como dice Daniel Stulin, la verdad se esconde en la espalda y la mentira se divide en dos y te van a elegir entre una y otra, una mentira u otra mentira. Eh, el tarot lo que está haciendo es, de alguna forma, seguir manteniendo un sistema en el que las castas puedan seguir siendo castas y puedan seguir teniendo sometido al pueblo bajo un yugo. Entonces las cartas lo que están haciendo es dar dos tipos de información. Una que es la que nos venden y otra que es la real. Es decir, cuando analizamos una carta y sabemos que, por ejemplo, el loco, el loco tiene que ver pues, con la libertad, con el inicio. eh, Esa es una versión que nos dan. Lo que pasa es que la realidad que hay detrás de esa carta es el estado de ignorancia programada en el que te someten. Representa el número cero y es la desconexión con la conciencia planetaria. Esa es la realidad que hay detrás de la carta, pero a ti no te venden esa realidad. Entonces, una cosa es la información que leen los que de verdad están iniciados en el tarot, y otra cosa es la información que nos transmiten al resto a través de las cartas. La información real que contienen las cartas es la que sirve para mantener el sistema. Entonces, estos arcanos, estos 22 arcanos se dividen en tres grupos de 7. Un primer grupo de 7 lo que hace es definir la estructura de poder y quién accede a cada nivel de realidad. Dentro de estos arcanos tendríamos al loco, al mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante y los enamorados. Por ejemplo, vamos a hablar de la información que nos ofrece a nosotros y la real, la que hay detrás. En el caso, por ejemplo, del hierofante. El hierofante se nos vende como, resumo mucho, ¿vale? Pero como la tradición. Cuando en realidad lo que está es hablándonos de dogma. Sus llaves del cielo y el infierno reflejan el monopolio de la información, de la interpretación de las narrativas para controlar a la población. Es decir, lo de la tradición se queda, vamos, en una mentira que nos venden cuando en realidad lo que están haciendo es utilizar todas las narrativas, toda la tergiversación de la información para inculcarnos un sistema en el que quieren mantenernos. Por ejemplo, la carta de los enamorados sería pues el amor que se nos vende frente a una realidad oculta que es la programación de parejas para perpetuar las castas. Aquí, por ejemplo, Eros no es la pasión, sino el algoritmo que asigna los roles reproductivos. Eh, Luego, aparte de estos 7 arcanos que hemos comentado, estarían los siguientes 7, que son los que definen el control social de las masas. Aquí tendríamos la carta de la justicia, el ermitaño, la rueda, la fuerza, el colgado, la muerte y la templanza. Y por último tendríamos los últimos 7 arcanos, que son los del colapso y la reconfiguración. Y aquí tendríamos al diablo, a la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Es un sistema eh, realmente muy bien enamorado, perdón, muy bien elaborado, de manera que todas las relaciones posibles se establecen entre estas cartas
a través de esos canales del árbol de la cábala, em, dando la información necesaria a las élites que saben manejar el tarot de cómo doblegar a su enemigo, en este caso el pueblo, porque al final estamos los de arriba contra los de abajo. Cada arcano que superas, es decir, que logras integrar en ti, te lleva a otro nivel de la misma jaula. Porque como están todos tan relacionados dentro de un sistema cerrado, por más que tú trasciendas una información, no trasciendes el sistema. La salida siempre tiene que ser hacia adentro. Eh, Primero para darte cuenta del atrape dentro de este sistema, de que no eres libre. Y una vez te has dado cuenta, es ir hacia afuera para poder cambiar el sistema. Todo este entramado es tan brutalmente bien organizado, tiene una estructura tan bien, tan armónica, tan bien hecha, que es imposible que no esté hecho por una mente inteligente. Es decir, este sistema está reflejando lo que es el universo en el que vivimos. Y no puede ser casualidad. Tantas coincidencias no son casualidad, son causalidad, porque es imposible que algo tan bien organizado no esté eh, montado por una mente muy inteligente. Entonces, claro, eso nos lleva a pensar que, que este universo es una entidad inteligente, eso es algo vivo que tiene una conciencia, que tiene inteligencia y que está organizado de la manera en que está reflejado en este tarot o, por ejemplo, en este I Ching. El tarot ha tenido tres ciclos de activación o de uso de la herramienta en sí a nivel histórico. El primero fue pues, la codificación sacerdotal que se hizo entre el 3000 a.C. y el 500 después de Cristo. El contexto de esta época pues, fue las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, la India, donde se desarrollaban sistemas de castas eh, con un acceso diferenciado a la conciencia planetaria, es decir, a la información de verdad, a esa que no se esconden. El tarot, como digo, está formado por 22 arcanos que se origina en los templos egipcios como un código para mantener el orden jerárquico. Entre otras cosas, lo que pretendían era asignar roles sociales. Por ejemplo, la figura del emperador o del faraón, la figura de la sacerdotisa, que era el oráculo del templo. También servía para justificar la esclavitud, por ejemplo, con la carta del carro, a través de la conquista militar, que es lo que refleja, o por ejemplo la de la justicia, que se refleja como un castigo divino, y también para, por ejemplo, para poder tener un control sobre la reproducción. La carta de la emperatriz lo que refleja es como he dicho antes, la fertilidad regulada. Los enamorados, por ejemplo, reflejan los matrimonios de conveniencia, los que estaban arreglados. En este ciclo, en este periodo, el tarot no era un juego, sino que era un sistema de clasificación esotérica. Mm, Quien nacía en una determinada casta, pues, digamos, este sistema lo que pretendía es que siguiera siempre en esa casta y que no pudiera progresar. Y el que estaba en las castas superiores, pues que no pudiera caer. Luego, más adelante, podemos hablar de una segunda etapa, sobre todo, bueno, con la cristianización del sistema, entre el 500 después de Cristo y el 1700 después de Cristo. Aquí, por ejemplo, la Iglesia católica y luego también la protestante lo que hacen es absorber los símbolos paganos y los reconvierten en herramientas de control religioso, sobre todo a través de la moral. La moral lo que hace en las personas es que seas tú mismo tu autocensor, porque si no hay unas consecuencias, si yo hago un pecado, voy al infierno, entonces no voy a hacer el pecado. Y ese control moral es un sistema que mantiene el orden jerárquico de estas castas que hemos comentado. Por ejemplo, en este aspecto, la torre, la carta de la torre,
lo que representa es la destrucción y la persecución a los herejes, aquellos que se permitían cuestionar el sistema. La purga de disidentes mantenía pues, siempre las masas sumisas. Las cruzadas, por ejemplo, podemos reflejarlo con la Carta del Carro, porque esta carta nos refleja realmente la conquista militar. Los caballeros templarios lo que hacen es adoptan la Cruz Roja, que no es sino el estandarte del carro, de la Carta del Carro. Pues el resultado son 9 millones de muertos en 2 siglos. Y después tenemos una tercera etapa con la secularización del control, pues desde el año más o menos 1700 hasta el presente. En este contexto, las élites dejan de usar el lenguaje religioso y adoptan pues, nuevas narrativas más científicas y psicológicas pues, para mantener el sistema. Que como ya hemos dicho en otros vídeos, lo que hace es se va adaptando a la propia evolución de la sociedad y del ser humano. Vamos a poner algún ejemplo de cómo se utilizan las cartas por parte de las élites para seguir controlando el sistema y ponerlo a su servicio. El primer ejemplo va a ser el de la Revolución Francesa. Y aquí partimos con la carta de la muerte, que es el arcano número 13. La frecuencia que se activa realmente en la Revolución Francesa es el reset social. Y el mecanismo es a través de una élite ilustrada, pues como por ejemplo Voltaire o los masones del rito escocés, se usa el símbolo de la muerte para justificar la guillotina. Luego, por ejemplo, en 1793, 1794, vemos que hay hasta unas 40.000 ejecuciones en la época del terror jacobino, donde la muerte no era una metáfora, sino una directriz que marca la carta de qué es lo que hay que hacer. Incluso el arcano número 13, el de la muerte, nos lo encontramos en panfletos revolucionarios, donde se titula que la muerte es un sueño eterno. El resultado es que la nobleza es decapitada por la carta de la torre, pero el poder pasa a una nueva élite mediante la carta del mundo. Nada cambia, solamente se reconfigura el sistema. Un segundo ejemplo podríamos verlo en la Revolución Industrial. Y aquí partiremos de la carta de la rueda, del arcano número 10. Y la frecuencia activa de aquí sería ciclo de explotación. El mecanismo, pues los industriales británicos, pues muchos masones, como los fundadores de la London School of Economics, usan la rueda para vender el mito del progreso. En 1833 se genera la ley de fábricas en Inglaterra, donde el mensaje es la rueda gira, pero siempre hacia adelante para los dueños de las fábricas. Sin embargo, para los que trabajan, gira sobre sí misma. Entonces, esto es la información que se vela dentro de esta carta. El símbolo de la rueda aparece en los emblemas de empresas como la East Indian Company, o sea, la Compañía de Indias Orientales. El resultado de esto es que la clase obrera queda atrapada en un ciclo de pobreza, la carta del loco, mientras que la élite acumula capital mediante la carta del mundo. O sea, es un sistema que lo que está haciendo es generar mecanismos en función de las necesidades que haya para mantener el sistema, donde hay dos lecturas, la que se le vende al pueblo y la que tiene los que controlan, los que diseñan las reglas del juego, que son precisamente los que saben utilizar el tarot para sacar beneficio. Un ejemplo, número 3, lo podemos tener con el nazismo y la carta del diablo, que es el arcano número 15. La frecuencia activa de aquí es la esclavitud voluntaria. ¿El mecanismo que se utiliza? Pues los ideólogos nazis como Alfred Rosenberg, que es miembro de la sociedad Thule, usan el diablo para justificar la sumisión al Führer, a Hitler. En 1933, Hitler es nombrado canciller y su discurso es Alemania se levantará de nuevo. El diablo ofrece poder a cambio de libertad aquí. Y el símbolo de la esvástica, que aparece en algunas barajas ocultistas, coincide con la cadena del diablo también. El resultado son 6 millones de judíos exterminados.
Aquí el diablo no era un símbolo, sino que era un contrato. Y bueno, ¿cómo las élites modernas usan el tarot a día de hoy? Porque el tarot no desaparece con la secularización, sino que se adapta. Adopta el nuevo lenguaje que tenemos hoy en día. Entonces las élites lo utilizan de tres formas. Primero, como herramienta de ingeniería social. Por ejemplo, lo que hace el Foro Económico Mundial. Aquí, por ejemplo, lo que hace es se activa la carta del juicio, que es el arcano número 20, donde se genera una selección artificial con el transhumanismo, que es lo que está precisamente proclamando el Foro Económico Mundial. En 2020, por ejemplo, se activa la pandemia del COVID-19 con el mensaje de que el mundo debe ser juzgado y purgado, que es la carta del juicio. Y bueno, pues este Foro Económico Mundial lo que hace es usa el símbolo del fénix que aparece en el juicio en sus logos. O sea, la simbología siempre es muy importante. El resultado de esto es un gran reinicio, un great reset, con un nuevo ciclo, que es la Carta del Mundo, donde solo los aptos, que son las élites tecnocráticas, sobrevivirán. ¿Cómo debemos usar nosotros el tarot? Porque si estamos viendo que el azar de barajar las cartas y de la carta que nos salga es, es una mentira, porque al final da igual la carta que salga, es solo un pretexto para que nosotros pensemos que estamos comunicándonos con algo más elevado. Eh, ¿Cómo lo utilizamos? Pues debido a que este sistema, saques la carta que saques, al final lo que está haciendo es meterte en una dinámica de poder anclado donde las castas no se van a mover, donde a ti te van a seguir atando al sistema, tienes que entender que este sistema lo que está haciendo es ir en tu contra. Entonces tienes que darle la vuelta. Pues en vez de preguntar eh, qué debo hacer para lo que yo quiera, tienes que enfocarlo como cómo el sistema va a jugar conmigo. Entonces darle la vuelta a la información. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, una discusión, yo qué sé, pues con tu hermano, ¿de acuerdo? Y nos sale la princesa de oros. La princesa de oros pues es un arquetipo bueno, que se repite en todos los sistemas de control y que lo que de lo que nos está hablando es pues de sumisión, de paciencia, de aceptación del orden establecido. Eh, pero como digo, da igual la carta que salga, porque al final todas te llevan al mismo lugar, al atrape dentro del sistema. Si te salía, por ejemplo, la torre, te diría que esta discusión pues, es una crisis necesaria y que tienes que aceptar el caos. Si te saliera el colgado, te diría pues, que tienes que sacrificar algo para que el sistema se equilibre. Si te sale el juicio, te dice que reflexiona pero no actúes. O sea, tienes que esperar. Pero al final es no salgas del sistema. Te mete en una introspección eterna, donde la evolución es algo ficticio y donde es un sistema muy perverso, porque salga lo que salga, siempre vas a seguir atrapado. Entonces, tienes que analizarlo bajo otro contexto, bajo otro encuadre del problema. O sea, la carta te dice que el conflicto no es estructural. Eh, sino que es algo individual. Es decir, tu hermano, por ejemplo, necesita un tiempo para madurar, para que se dé cuenta de lo que ha pasado. La solución predefinida te ofrece una respuesta que no desafía el sistema. Te dice, sé paciente, dale espacio, y la validación emocional que te da, además, pues te hace sentir que has recibido una respuesta superior, de una entidad superior, que te impide buscar alternativas a esa información que te ha dado. Es decir, te atrapa dentro de un sistema donde tú tienes que esperarte, entender que es parte de un proceso que tienes que vivir, pero te sigue manteniendo en la misma dinámica. O sea, es muy civilino. Es algo como que eh, es muy psicológico. Te tiene totalmente atrapado. Entonces, como decía antes, es una herramienta doble. Es una herramienta de sumisión que te dice que aceptes el statu quo y a la vez es una herramienta de empoderamiento
que te hace sentir que has recibido una guía divina. El, el mapa de poder, o sea, la geografía de sumisión del tarot, eh, lo podemos dividir según las cartas. Por ejemplo, tenemos los arcanos mayores que te dicen la lección que debes aprender. Por ejemplo, la paciencia, sacrificio. Los arcanos menores que te dicen o que te dan soluciones concretas, pero siempre dentro del sistema. Pues habla con tu hermano o dale tiempo a tu hermano. Y luego, por ejemplo, figuras como la princesa de Oro que comentábamos, pues te ofrecen arquetipos de comportamiento que refuercen los roles tradicionales. Pues es ser paciente, obediente, dentro del sistema. Porque el tema es que tú psicológicamente sigas dentro del sistema, porque el objetivo final es controlar tu mente. De hecho, el mayor triunfo que se está empezando a dar, o que quieren dar las élites de hoy en día, es pues controlar nuestra mente, no es controlar territorios, porque si tú controlas la mente de las personas, puedes hacer con ellas lo que quieras. Y hoy en día lo que están haciendo es controlar el algoritmo. O sea, las cartas del tarot hoy en día las podemos traducir en los mensajes que salen en los algoritmos en las redes sociales. O sea, evolutivamente este tarot o este I Ching ha ido evolucionando y adaptándose al sistema, a la sociedad. De manera que la verdad que se esconde detrás de este tarot o de este I Ching es que no es un oráculo, sino que es un manual de instrucciones para mantener el orden establecido. Eh, si vemos el I Ching, que es chino, es un sometimiento a la autoridad imperial. Si vemos el tarot, por ejemplo, aquí en Europa, es un sometimiento a la autoridad eclesiástica y aristocrática. Los horóscopos modernos, que salen en muchas revistas, por ejemplo, es un sometimiento a la autoridad del consumo. Y los algoritmos de la predicción, por ejemplo, los que tenemos en las redes sociales, es un sometimiento a la autoridad de los datos. O sea, de una forma o de otra, eh, aquí vemos que el azar no es inocente. En cada caso hay alguien que controla las reglas de juego y esas reglas siempre te llevan al mismo lugar, a la aceptación del sistema y al sometimiento a él. En este sentido, lo que tenemos que hacer es usar sus propias reglas en contra de él. En la antigua China, los emperadores consultaban el I Ching en público para validar decisiones políticas, pero en privado lo usaban para identificar patrones de rebelión y actuar antes de que estallaran. En Europa medieval, los reyes y la iglesia usaban el tarot o sus precursores para justificar guerras y alianzas, presentándolas como la voluntad divina, de manera que era innegable. Controlar el marco de interpretación en este aspecto es muy importante, porque como decía, al tarot no debes preguntarle qué debo hacer, sino qué hará mi enemigo. Por ejemplo, si sacas el carro como carta, interpreta como esta carta cómo tu oponente intenta avanzar. En el I Ching no preguntes qué me depara el futuro, sino qué fase del ciclo está explotando mi rival. Si sale, por ejemplo, el hexagrama número 12, que es el estancamiento, lo que tienes que hacer es actuar cuanto antes de que tu enemigo lo haga. Porque, como he dicho, tienes que ir contra el sistema, tienes que darle la vuelta a la información. Es importante invertir el significado de las cartas. Las élites no interpretan las cartas de forma literal, las usan como metáforas estratégicas. Por ejemplo, la torre no es una crisis, sino una oportunidad para reconstruir el sistema a tu favor. Por ejemplo, cuando en los años 70 el problema de la deuda hace que se genere el petrodólar, esta carta de la torre aquí está reflejando muy bien cómo un sistema agotado se cambia por otro. El colgado, por ejemplo, es otro ejemplo. No es sacrificio, sino una estrategia de esperar para ganar tiempo. O sea, cuando te sale esta carta y te dice que tienes que esperar para ganar tiempo, es porque el sistema necesita reconfigurarse antes de que tú actúes, por lo tanto hay que actuar con celeridad. Es decir, resumiendo, que viendo este sistema de hackeo del sistema, para las élites, el I Ching pues es usado para anticipar crisis políticas y actuar antes de que estallen.
El tarot para las élites es usado para manipular narrativas y justificar decisiones. Sin embargo, para ti, el I Ching, pues, puedes usarlo para identificar patrones en tu vida y actuar antes de que el sistema te atrape. O, por ejemplo, con el tarot, lo puedes usar como para guiar a los demás o incluso hacia ti mismo, hacia objetivos y no buscar respuestas pasivas. La verdad es que este sistema no es neutral, es un campo de batalla. Y al final, quien controla la narrativa, quien controla la realidad, quien controla este sistema, quien ha sabido leer la estructura del tarot, cómo está reflejando lo que es la vida, la realidad en la que vivimos y sabe utilizarlo a su favor, puede engañar al sistema. Pero desde luego, el tarot no es lo que nos han contado. Es el sistema más brillante, junto con el I Ching, más antiguo y más perfecto de estrategia para sacar adelante tus propósitos y para vencer a tu enemigo. Y ser usado siempre para encerrarnos en un sistema en el que siempre vamos a salir perdiendo, a no ser que seamos capaces de darle la vuelta. Espero que os haya podido resultar interesante el vídeo y que os haya dado una perspectiva diferente de lo que son estas herramientas, como es el tarot y el I Ching. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.